Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación que organiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el marco del programa académico oficial de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La presentación de la obra Justicia Electoral en Imágenes 2019, un año de sentencias relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenidas y bienvenidos. Saludamos con mucho gusto al doctor Felipe de la Mata Pizaña, quien es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido, magistrado, como siempre. También saludamos al doctor Salvador Nava Gomar, abogado y ex magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con mucho gusto le damos la más cordial bienvenida. Saludamos también a nuestra compañera y amiga, la licenciada Daniela Arellano Perdomo, secretaria de apoyo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenida, Daniela. Y desde luego a la comisionada del INAI, la maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien fungirá como moderadora y a quien tengo mucho gusto de cederle el uso de la voz. Adelante, moderadora, por favor. Muchas gracias, Lucy. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Agradezco la invitación para moderar la presentación de esta obra, Justicia Electoral en Imágenes 2019, que deja constancia del compromiso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con la justicia abierta. Y aprovecho para hacer patente también mi agradecimiento y mi reconocimiento al magistrado Felipe de la Mata Pizaña y a la licenciada Daniela Arellano por el esfuerzo que permitió concretar esta obra. No soy especialista en temas de derecho electoral, sin embargo, les puedo decir que el objetivo que tiene esta publicación se ha cumplido. Soy lectora y sigo su actividad cotidiana, y porque he leído esta obra con interés, puedo asegurar que se confirma que la exposición de casos que se hace de relevancia con más de 100 infografías resulta de fácil comprensión en este formato. Creo que los autores lo han hecho muy bien y me da mucho gusto que hoy, con la presencia de nuestro amigo el doctor Salvador Nava, podamos conocer reflexiones y escucharles acerca de este texto que se presenta en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en esta ocasión de manera virtual, para poner en nuestras manos un texto que sin duda nos transmite de manera simple y sencilla los criterios asumidos por el máximo órgano jurisdiccional electoral del país. Hoy escuchamos frecuentemente los términos de justicia abierta, y qué bueno que sea a través de diversas acciones, como lo hace el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien imparte justicia electoral cada día, no solamente durante la sesión pública de su pleno, sino cuando participa, por ejemplo, en audiencias de alegatos, asiste a reuniones o dedica parte de su tiempo a la academia o a la capacitación, que nos deja saber con esta comunicación constante sobre la actividad jurisdiccional e institucional, principalmente a través de un asunto que hoy constituye también para muchos gobiernos un problema y que tiene que ver con la comunicación. Por eso creo que es muy importante que el Tribunal Electoral siga un modelo de justicia abierta y que se refleje en el quehacer institucional e individual de cada uno de los integrantes de su sala superior. No me quisiera extender más, por lo que, si ustedes me permiten, quisiera iniciar dando la palabra hasta por 10 minutos al doctor Felipe de la Mata Pizaña para la presentación de este texto. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Blanca Lilia. Yo voy a comenzar diciendo, bueno, primero lamentando no estar en Guadalajara en estos días, comiendo después, claro, de la presentación del libro, una rica torta ahogada, o estar con las hermanas Coraje, o vamos, si ya estuviéramos de mínimos, pues por lo menos una carne en su jugo, pero bueno, la verdad es que aunque sea de esta manera digital, siempre es un gusto y se me llena el corazón de estar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Yo digo que para mí, de alguna manera, la Feria Internacional del Libro como evento, pues es comparable para los bibliófilos, que muchos de nosotros en este panel somos, pues es lo más parecido a Las Vegas,
¿no? Es decir, para la gente que le gusta apostar, pues Las Vegas es maravilloso. Bueno, pues para los que nos gusta leer, la FIL de Guadalajara es el centro de verdad de los libros en español. Guadalajara se convierte en estos días en el centro de la bibliofilia mexicana. Es siempre un honor, aunque sea en forma digital. Voy a decir que también es un honor estar entre puros amigos. Primero, con mi querida amiga Blanca Lilia Ibarra, que es verdad que no es abogada, tiene la suerte de no serlo, es uno más de sus ventajas y digamos, de sus cuestiones buenas, pero también es especialista en temas de comunicación y de transparencia. Muchas gracias, querida Blanca Lilia. Quiero decir también que es un honor también que esté mi amigo y ex jefe, don Salvador Nava, porque pues simple y sencillamente se lo acabo de decir y lo digo también de manera pública, pues él fue el inspirador de esta labor. Inspirador en dos sentidos. Primero, fue el primer magistrado electoral de este país en utilizar infografías electorales. Y segundo, fue el primero en acuñar el concepto de tribunal abierto, que de alguna manera se ha ampliado a justicia abierta. La verdad es que en mucho lo único que estamos haciendo es reproducir las ideas, hacerlas de otra manera, pero que ya Salvador de manera original hace unos años estableció. Voy a entrar al tema de manera clara. A ver, ya alguna vez, de forma pesimista, Sartori había establecido que este cambio de la manera de aprender del ser humano, es decir, ya no estaríamos aprendiendo en términos de lectura, ya no estaríamos aprendiendo en términos de escuela, digamos así, de términos tradicionales, esto traería en que nos convirtiéramos en una especie de tontos, ¿no? El homo videns, ¿se acuerdan que ese era el concepto que tenía? Bueno, yo soy más optimista. Me parece que efectivamente ya no estamos comunicándonos tanto por escrito, nos estamos escribiendo, nos estamos comunicando de manera visual. Pero ya, por ejemplo, Platón, en el Fedro, específicamente, decía que se oponía de alguna manera a la invención de las letras y decía que justamente era un conocimiento más perfecto el que se podía hacer por la tradición oral. Esto significa que históricamente se ha reconocido otras vías y fórmulas de aprendizaje igual de buenas que las fórmulas escritas. A esto voy. Siempre se nos ha dicho que los jueces hablamos con nuestras sentencias, y es verdad. Pero esto no significa que no podamos traducir nuestras sentencias a otras fórmulas más visuales, a otras fórmulas quizá menos, quisiera decir, a otra fórmula de intelectualidad, ya no solamente en una intelectualidad específicamente escrita, para convertirla en una fórmula con colores, con muñequitos y, por supuesto, más amigable para el ciudadano. Me parece que justamente los jueces que estamos comprometidos con el concepto de justicia abierta, tenemos que encontrar otros instrumentos comunicativos que sirven para hacer llegar a un número creciente de personas de manera nítida las decisiones de la autoridad judicial en materia electoral. Ahora, para los que pudieran tener una visión conservadora, como la que yo mismo tuve al momento de ser formado en los primeros años de la judicatura, pues evidentemente los jueces, yo diría, los jueces siguen hablando con sus sentencias, es decir, seguimos haciendo las sentencias. Y en ese sentido, el mensaje sigue siendo duro, vamos a decirlo, es un núcleo de mensaje duro, pero eso no significa que los jueces no podamos tener otros vehículos de transmisión del mensaje, es decir, infografías, ¿por qué no? Podcast, ¿por qué no? Inclusive de alguna forma, últimamente hemos estado intentando en mi ponencia hacer TikToks electorales y más o menos están funcionando, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Y la respuesta es, más allá de quizá un espíritu conservador, no encuentro una respuesta clara, siempre y cuando el juez mantenga el respeto a su investidura y, por supuesto, se autocontenga en términos éticos, porque, claro, el juez sigue teniendo una investidura a cargo del Estado. Y de eso se trata este libro. El año pasado publiqué
con el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, la primera versión de este libro. Y este segundo libro, pues lo publicamos justamente con doña Daniela Arellano, a la cual yo le quiero decir que, por supuesto, ha sido un honor ser su coautor, pero específicamente le quiero decir que ahora sí que tengo todas mis esperanzas puestas en ella y en su futuro, porque como le acabo de decir también, me parece que este país en este momento necesita siempre magistradas y magistradas preparadas y de bien. Y yo creo que en ella está la semilla para el día de mañana justamente florecer como una gran magistrada electoral. Terminaría yo diciendo que este año la publicación de este libro son las sentencias más importantes de la Sala Superior, a mi modesto juicio. Quizá falte alguna. Sin embargo, también es verdad que trata de ser simple, sencillo y de fácil comunicación. Y me parece que eso hoy día es una obligación para los jueces en términos de la garantía de libre acceso y sobre todo de pleno acceso a la justicia. No, yo hasta aquí dejaría mi intervención, señora consejera y estimada amiga Blanca Lili Ibarra. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado magistrado. La verdad es que, primero, respetando los tiempos, y segundo, creo que en estos apenas 9 minutos, bueno, pues nos abre el apetito para poder leer y revisar y entender mejor lo que hoy representa la impartición de justicia, porque coincidimos ampliamente en que hasta hace unas décadas prevalecía una visión formalista en relación con la impartición de justicia en nuestro país, y se consideraba suficiente que las sentencias estuvieran fundadas y motivadas de manera adecuada. Sin embargo, hoy pues ha habido un cambio en la concepción de la labor que ha sido efectivamente impulsado por distintos jueces y magistrados, y qué bueno que hace referencia al magistrado, al ex magistrado Salvador Nava, que no solamente, quiero decirlo, formó parte del Grupo Oaxaca, que fue el iniciador de las leyes de transparencia en este país. Es un activismo sólido, responsable y muy importante, que construyó hoy todo lo que entendemos como el entramado de instituciones, de estructuras y de marco normativo que fortalece la cultura de rendición de cuentas y transparencia en nuestro país. Bueno, pues él, como ya lo decía el magistrado de la Mata, también fue quien inició con esta serie de publicaciones que hoy nos permite entender mejor, y en este cambio en la concepción de la labor de los órganos jurisdiccionales, los que imparten justicia están obligados efectivamente a buscar que cualquier ciudadano comprenda el fondo de las sentencias que dictan. Así que yo quisiera a continuación dar paso a la participación del doctor Salvador Nava para que podamos seguir escuchando estas reflexiones que nos invitan a la lectura de Justicia Electoral en Imágenes 2019. Tienen la palabra hasta por 10 minutos. Muchísimas gracias, muy querida Blanca Lilia. ¿Y quién mejor que tú para presentarnos que fuiste una importante funcionaria en el área de transparencia del tribunal y ahora eres la máxima autoridad nacional y que estás entendida, ocupada y dedicada a ello? Y hoy que el Tribunal Electoral está transparentando más su hacer, pues qué mejor que con una presentadora de lujo, una comisionada del Instituto Nacional de Transparencia. Muy querido Felipe, eres muy generoso, como siempre, te lo aprecio muchísimo, señoría. Sabes que te respeto en lo profesional, en lo personal, y que te quiero como buen amigo y que compartimos muchas preocupaciones y ocupaciones, aunque nos rebases por la izquierda, por la derecha y a esa velocidad y con tantos kilómetros de por medio, porque es algo impresionante. Y qué gusto tener además a Daniela aquí como coautora del libro. Qué honor presentar esta obra suya. Daniela y yo tuvimos la misma oficina, compartimos la misma ponencia, fuimos compañeros de trabajo. Es una abogada a la que quiero mucho y respeto mucho. Y de chiquita trabajaba conmigo. Imagínense, así como se ve de joven, pues antes era niña, ¿no? Cuando trabajaba en la ponencia con nosotros, y ya desde entonces hacía este tipo de cosas. Quiero decir que antes de que entraras al aire, Felipe, comenté que esperaba te
te vincularan para que el próximo año podamos estar justamente en la FIL de Guadalajara. Se lo dije a tu muy diligente secretaria particular, a la licenciada Vallado, Mónica Vallado, pero yo creo que es muy prudente y no te dijo nada. Le dije que sí seguía, desde luego, firme en la presentación, siempre y cuando me llevaran a Guadalajara en cuanto se pudiera. Einstein decía que lo que no se puede explicar a un niño o no se puede explicar de manera sencilla es que no se conoce. Y si Einstein tenía razón, como pues una de las personas más inteligentes de la humanidad, me preocupa muchísimo porque antes las sentencias no se podían explicar a un niño, o eso creo yo, o entonces o no las entendía yo como para explicárselas a un niño, o quienes las hacían tampoco las entendían porque no las podían explicar. Claro, suponiendo que Einstein tuviera razón. Lo que sí es cierto, y lo sabemos y lo hemos comentado muchas veces, los autores y un servidor, y yo creo que Blanca Lilia también, es que las sentencias no se suelen entender. Hablando de la sentencia documento en términos generales, al menos en la tradición germánico-romana, ¿no? Porque el razonamiento jurídico no es lineal y, sin embargo, pues la sentencia se tiene que leer de manera lineal, y cuando los abogados tratan de explicar lo que están resolviendo, me refiero a los secretarios de estudio y cuenta, a los escribanos de la sentencia, pues no siempre corresponden, digamos, a una lógica común que pudiera tener el ciudadano, y si a esto le aderezamos con los latinajos y las palabras rimbombantes que nos gustan o que nos gustaban a los abogados en la vieja formación o tradicional formación jurídica, pues se hace mucho más complejo. Creo que siempre lo he creído, que las sentencias, entre otras tareas, cumplen con una función pedagógica importantísima, es decir, no solo enseñan a las partes, sino a toda la sociedad, porque crean un precedente. ¿Qué es lo que debe suceder ante tal hecho cuando se aplica una norma? Porque justamente no todas las normas, o no pueden las normas prever todas las consecuencias que pueden tener. Y me gusta mucho esta expresión del magistrado del Tribunal Constitucional alemán, Bockenforde, lo cito mucho también, que la sentencia o la interpretación de la norma rellena la propia norma. Es decir, la norma está hueca de alguna manera y se llena con la sentencia. Pero cuando se trata de leer la sentencia, ese relleno no se comprende, y esto lo hace mucho más complejo. Creo además que se está cumpliendo con este libro con la función o la responsabilidad de comunicación social de los entes públicos. Es decir, se tiene que estar informando a manera de rendición de cuentas, y la primera rendición de cuentas tiene que llevarse a cabo con el cumplimiento de la tarea que tiene encomendado el órgano del Estado. Es decir, cómo cumplo con lo que tengo encomendado en la Constitución es lo primero que se tiene que dar a conocer a la ciudadanía, y los tribunales suelen fracasar en esta tarea. Es decir, por estas complejidades jurídicas, ¿no? Culturales o contraculturales, me parece que no se cumplen, y aquí se está cumpliendo eso, y lo subrayaría. Tener en un solo impacto visual una sentencia es un logro de verdad fenomenal. O sea, estamos aquí viendo en una sola página sentencias de 100 o 200 páginas, lo cual también es una tragedia, pero bueno, vamos avanzando. Algunos juristas o jurisconsultos creen que es más completa su labor si ponen, por ejemplo, buena parte de los autos, si lo narran en la sentencia. Creo que lo hacen más engorrosa, que no la hacen más clara, pero ellos creen eso. Un presidente de la Corte me invitó a comer, no voy a decir quién porque se enojaría conmigo, don Juan se llamaba, Silva Mesa, que es muy buen amigo, y me dijo: tienes razón en lo de tus sentencias más breves, pero el problema es que la gente tiene desconfianza, y si no narramos toda la cadena impugnativa, la gente cree que no lo juzgaste. Yo difiero de don Juan en ese sentido, pero creo que hablando de claridad de las sentencias, esto lo hace más complejo. Y entonces, teniendo con un solo impacto visual, esto lo hace mucho más efectivo. Tenemos que discriminar información, y aquí la transparencia se enfrenta a un dique brutal. ¿De qué nos sirve tener en línea las más de 100,000 sentencias que ha resuelto el tribunal? Si le multiplicamos por 20 o por 30 páginas de promedio, hagan ustedes la cuenta, que yo soy un abogado ahí mediano nada más, no me da la matemática. Es decir, un ciudadano que quiera fiscalizar el trabajo que hace el tribunal no le daría la vida para leer todos esos cientos de miles o millones de fojas. Entonces, ¿hay transparencia? Y no. Es decir, estamos en posibilidades de saber, que con eso se satisface, digamos, la cuestión de poder conocer y de rendir o de exigir cuentas, pero no del todo. En cambio, tener
una sentencia reducida en una página me parece muy, muy importante. Y como dice el propio magistrado de la Mata, en la presentación se hace con un lenguaje claro y de forma ilustrada. La estructura es simple, me parece aquí, no sé si lo hizo adrede o no, pero es la metodología del caso que hace la Universidad de Harvard, ¿no? Es decir, ellos dicen hechos, planteamiento del problema y solución. Aquí lo hace con una pregunta que me parece espléndido, o sea, meter aquí el método dialéctico, los antecedentes y la decisión. Es decir, yo, digamos, si fuera Harvard lo haría al revés, o sea, bueno, nada más mezclaría el 1 y el 2, ¿no? Primero los antecedentes como los hechos, la pregunta es, ¿cuál es el dilema? ¿Qué es lo que vamos a resolver? Y las conclusiones. Y esto lo hace también clarísimo, hablando de una estructura mental. Y después dice que el lenguaje técnico se deja a un lado, lo cual me parece un acierto brutal, porque una de las características definitorias de nuestros tiempos es, desde luego, la información o la manera en que nos estamos informando. Y esto ha evolucionado de muy pocos años de una manera exponencial, ¿no? O sea, en México hay más de 100 millones de teléfonos celulares con acceso a redes, es decir, los ciudadanos pueden estar enterados y pueden bajar en su celular esto para con un solo impacto visual ver la sentencia. Hay pocas maneras de medir la evolución de la humanidad como lo es la información, es decir, a través de la forma en que nos hemos ido informando o comunicando. Digamos, de las pinturas rupestres de la última glaciación, ¿no? Hace 40,000 años, por ejemplo, al código de Hammurabi, que fue en el 1750 a.C., o sea, hubo un cambio brutal, pero fíjense, 40,000 años al 1750, o sea, todas las decenas de miles de años que pasaron para poder evolucionar la forma de comunicar. Claro, la sentencia del Código de Hammurabi sabemos que es espantoso, ¿no? Tiene maldiciones para aquel que osare cambiar ese código y demás, pero, digamos, es un documento escrito, jurídico, que para nosotros es muy importante. Y de ahí yo daría un salto de 40,000 años al 1750 a.C. a 1459, que es cuando Gutenberg inventa la imprenta, que eso dimensiona la forma de comunicarse, ¿no? Tanto que dice Lutero que es un hecho divino, el hecho de la invención de la imprenta, porque antes los libros se hacían a mano. Y hay libros, por ejemplo, Biblias, que se tardaron hasta 10 años en ser reproducidas. Y una cosa increíble de nuestra humanidad, era tan celoso el conocimiento que aquellos que hacían los libros no sabían leer y escribir. Es decir, sabían copiar los grafemas o las letras, pero no sabían qué significaba. Es una cosa impresionante. Hacían una Biblia sin errores, sin saber lo que decía. Es decir, estaba vedado el conocimiento para los obispos, los curas, los cardenales, etcétera. Y entonces con esto, digamos, se difunde el conocimiento y se pueden hacer preguntas incómodos sobre ello, ¿no? Sabemos que Lutero comienza con el cuestionamiento ético de las indulgencias, y cuando se pega en la catedral de Wittenberg, digamos, las críticas de Lutero, empieza una difusión del conocimiento que no había tenido ese parangón. Y de ahí nos vamos, de 1459, yo lo hice, digamos, de manera muy rupestre, pero hago esa división de cómo vamos evolucionando en la información, hasta 1775, cuando John Watt, con la máquina de vapor, empieza a procesar la celulosa o la madera para hacer celulosa de papel, y ya no se usaban papiros, ¿no? Egipcios y demás, y entonces, digamos, tanto la imprenta como con el papel puede aumentar esto. Y de ahí saltamos hasta el 69, las universidades de California, cuando empiezan con las computadoras a tratar de buscar comunicaciones específicas. Mientras tanto, las sentencias desde el Código de Hammurabi, o digamos de las primeras escritas hasta acá, se comunicaban igual. En estrados se entregaba un legajo y no había conocimiento sobre ellos. Y también se hacían unos libros de derecho grandísimos que mencionaban como un mero antecedente y parte de la dinámica jurídica una sentencia, pero no había crítica. Digamos, después vienen revistas especializadas, pero también son semestrales o anuales. ¿Qué tanto puedes, digamos, tener ahí? De tal suerte que la doctrina jurídica caminaba muy lenta. Y hoy tenemos en un libro el resumen de un año de todas las sentencias relevantes del máximo órgano electoral del país o del máximo guardián de nuestra democracia, lo cual me parece un logro formidable.
yo haría una muy respetuosa sugerencia a otro ejercicio, no a este, y que fue la idea original de hacer estas infografías, y vieran diagramas de flujo. Pero yo lo veía más como un diálogo con la parte, no solo como una forma de comunicar la sentencia en sí mismo. Porque los abogados creo que no entienden la misma lógica que tiene el juez cuando resuelve. Es un diálogo de sordos tristísimo. Los abogados hacen la misma demanda, meten cosas de cajón, viola el artículo 14 y 16 constitucional, dicen como si fuera un tic, y entonces el secretario de Estudio y Cuenta ve cómo empieza a desestimar esos agravios primero. Si hiciéramos un diagrama de flujo, que puede ser otro ejercicio, por ejemplo, para decir, se impugnan estas cuestiones, se alegan estos tantos razonamientos y vamos a comenzar por el cuarto, no por el primero, el segundo ni el tercero, y eso en un diagrama de flujo. Porque si acierta, tira toda la cadena impugnativa porque le pegaría la constitucionalidad, por ejemplo. Creo que tienen ahí ya la gente especializada, tienen la experiencia, creo que podrían hacer ese como otro ejercicio, no para suplir ni para corregir es decir, un diálogo con los propios juristas creo que abonaría muchísimo. Dice el magistrado de la Mata que aquí están los aspectos más relevantes del sistema jurídico electoral contemplado en este libro y coincido con él. Me gusta muchísimo cómo remata diciendo que con esto ciudadaniza la justicia para acercar a todas las personas las resoluciones de una manera comprensible. Creo que este es un tesauro, lo digo de verdad, el tesauro no tiene que ser monumental. Aquí están, digamos, todas las sentencias y tenemos el tesauro en el sentido de los clásicos de un tesoro. Está resumido en un libritito y también en línea y eso lo celebro muchísimo. Me gusta cómo termina el magistrado después de su nombre con su Twitter y su Facebook, es decir, confirma que tenemos otra manera de comunicarnos, que es lo que está haciendo este libro. Es increíble que haya un apartado de sentencias sobre el manejo en redes sociales y que sea a través de infografías y de la proyección de las mismas en redes como se está comunicando. Por eso mencioné esos precedentes, tanto de las pinturas rupestres, digamos, del Código de Hammurabi, Lutero, John Watt, la imprenta de Gutenberg, porque creo que este es un paso formidable. Yo también coincido, el juez no es solo la boca a través de la cual habla la ley, tampoco somos ventrílocos, o los juristas no son ventrílocos de la ley, sino que hay muchas maneras de comunicar y se está haciendo y de verdad lo celebro. Aquí los compañeros que nos están ayudando con las señas, el lenguaje de señas para aquellos ciudadanos o asistentes que tienen capacidades distintas, pues es otra manera de acercar la justicia y creo que lo estamos haciendo. Estamos rebasando lo anquilosado del derecho y hay que celebrarlo y seguir por ahí. Enhorabuena y muy, muy honrado por la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Nava. Qué interesante su exposición. La verdad es que ya hay propuestas para continuar con estos textos y qué bueno que el magistrado de la Mata, que por cierto tiene más de 17,000 seguidores en Twitter, ha potenciado el conocimiento, el entendimiento, la accesibilidad de la justicia electoral para las personas, pues tenga ya una tarea para seguir haciendo estas aportaciones para la sociedad en general. No quisiera extenderme más para darle la palabra también a Daniela Arellano Perdomo, autora, además de ser secretaria de apoyo en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y a quien le pedimos que nos dé también sus comentarios sobre este texto. Muchas gracias, comisionada. Antes que nada, quiero referir que es un honor compartir esta mesa con la maestra Blanca Lilia Ibarra y con los doctores Felipe de la Mata Pizaña y Salvador Nava Gomar. Para mí son personas muy especiales, son mis maestros, además de que les tengo un gran aprecio, respeto y sobre todo cariño. También darle en especial las gracias al magistrado por esta gran oportunidad y a la FIL Guadalajara por compartir este espacio. Han sido 2 años de arduo trabajo elaborando estas didácticas e interesantes infografías. Ha sido una estupenda aventura la creación de estas imágenes. Justamente como decía Samuel Johnson, el lenguaje es el vestido del pensamiento y sin duda externar una idea en imágenes implica creatividad y, sobre todo, tenacidad. Con su ayuda, hemos elaborado grandes mecanismos como lo son los hilos electorales,
en los cuales también insertamos las razones y argumentos principales para que se pueda entender una resolución. El proceso de realizar una sentencia es muy complejo y justamente por eso este material debe de generar una vía de comunicación efectiva con la ciudadanía o el público en general para que se entienda de una manera clara y concisa los criterios que ha emitido la Sala Superior. Estas infografías también son instrumentos que nos ayudan a entender mediante representación gráfica una serie de datos, ya sea de contenido jurídico o por también otros campos y materias que no solamente refieren al derecho electoral. Su diseño tiene que ser atractivo, tiene que ser creativo y su distribución en los elementos gráficos nos tiene que ayudar también de una manera que sea en un plano o formato y obviamente la información tiene que ajustarse debidamente y en un orden determinado. Como bien lo señala el magistrado de la Mata, este tipo de herramientas, además de permitir a los tribunales ciudadanizar la justicia y acercar el derecho a todas las personas, son para justamente dar a conocer los criterios que se emiten por parte del juzgador. En esa línea, a efecto de contextualizar a la persona en una infografía, es sugerible plantear diversas preguntas, ya sea el qué pasó, el qué sucedió, qué resolvió la responsable, qué determinó en un caso concreto la Sala Superior y por qué se está a favor de dichas razones o cuáles son los argumentos por los cuales se determinó una decisión. En esta obra se presentan temas como la calificación de resultados, derechos políticos, partidos, coaliciones y candidaturas independientes, el régimen sancionador, los sistemas normativos indígenas y algunos ejemplos justamente que encontré de justicia inclusiva que los pueden encontrar en esta obra serían el caso de presos, en el cual es muy interesante porque deriva de una demanda presentada por 2 personas indígenas, las cuales se enfrentan a una discriminación multifactorial, tanto ya sea por su origen étnico como por ser personas procesadas sin estar sentenciadas. En este asunto, el tribunal reconoce el derecho al voto activo de las personas que no han sido condenadas y que, por tanto, están amparadas bajo el principio de presunción de inocencia. Este criterio, además de ser novedoso, maximiza el principio de presunción de inocencia, consistente en que toda persona imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante ya sea sentencia definitiva y firme. También tenemos un caso en el cual se confirmó una sanción a un partido político por difundir promocionales que contenían expresiones sobre un candidato que no era apto para gobernar, ya sea por tener distintas condiciones. Esto pues obviamente representa un acto de discriminación y debe ser tutelable. También se implementaron medidas compensatorias para las personas de discapacidad al determinarse que tanto los OPLES como los congresos de los estados tienen que contemplar acciones afirmativas que permitan la postulación de estas personas con discapacidad para los diferentes cargos de elección popular. Asimismo, resalta también un caso de violencia política de género, en el cual se estableció que para este tipo de asuntos debe de ir más allá de las reglas, ya sea procesales, restrictivas o formales, ya que las autoridades deben de dictar las cautelares en cualquier asunto para proteger a la presunta víctima. También estas medidas tienden a evitar que se reproduzca o se merme la visibilización de la violencia política en contra de las mujeres. Existe una línea jurisprudencial también del Tribunal Electoral para el caso de la calificación de elecciones. Y justamente en el sub JRC 30 también se resolvió que se declaró válida una elección porque se
se tuvo por acreditada la violación a principios constitucionales y se consideró que no trascendía al resultado de la elección. Por estas razones, es importante que consulten esta obra de Justicia Electoral en Imágenes de 2019, ya que aquí podrán encontrar tanto criterios, ya sea de violencia política contra las mujeres, justicia inclusiva, derechos políticos, que nos refieren y obviamente nos determina una línea progresiva que ha tenido el Tribunal Electoral para la resolución de estas sentencias. Antes que nada, quisiera terminar citando a uno de mis autores favoritos, Carlos Ruiz Zafón, que nos menciona en La sombra del viento que cada libro y cada tomo que ves tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron, vivieron y soñaron con él. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Daniela, por tu intervención, muy valiosa. La verdad es que escuchándoles me hizo recordar mis andanzas por el periodismo, las preguntas básicas que todo periodista debe hacer para presentar una noticia, el qué, cuándo, cómo, dónde y por qué. Y creo que esta fórmula pedagógica que se utiliza para dar claridad y para dar también entendimiento a los hechos que se narran en el día a día, también está reflejada en esta obra. Me parece que es muy importante que Justicia Electoral en Imágenes se pueda valorar en función de que sigue marcando una pauta de comunicación inclusiva y pedagógica, como ya lo mencionaba el doctor Salvador Nava, para comprender temas complejos que no son sencillos y para hacerlos, desde luego, más accesible a los ciudadanos. Ya se mencionaba de esta función pedagógica que deben de cumplir también como jueces y magistrados y cómo sus sentencias deben hoy en día pues trasladarse a un terreno de comunicación de más fácil acceso para que las personas puedan mantener ese entendimiento, pero también esa confianza y ese esquema de rendición de cuentas a partir de las decisiones que se toman. Y me da mucho gusto, de verdad, advertir que en este texto también se explica muy claramente por qué se vota a favor. Es decir, ahí se dan los elementos sustantivos, el razonamiento jurídico, los argumentos que permiten entender cuáles fueron las razones del juzgador para votar o sacar una sentencia, digamos, y la forma en que resolvió, por ejemplo, la sala superior, qué decidió la sala regional, son algunas de las preguntas, e inician con ¿qué pasó? Una pregunta tan sencilla que está al alcance de cualquier persona. Creo que este impacto visual también coadyuva a que aquellas personas con discapacidades o bien con algunas otras limitaciones físicas o muchas veces hasta por la propia edad o educación o entendimiento de cualquier persona, pueda entender mejor, pueda darse cuenta de qué es lo que se resolvió, de cómo se resolvió y cuál es el objetivo que tiene entonces este texto. No cabe duda que es una forma eficiente de comunicar con estos atributos a través de una infografía, de un producto de comunicación que se basa en la imagen y que se apoya en el texto, para darle también versatilidad a la explicación de un tema más o menos complejo. Yo quiero felicitar nuevamente a sus autores, naturalmente al doctor Felipe de la Mata, a la licenciada Daniela Arellano, al doctor Salvador Nava. Qué bueno que podamos reencontrarnos a través de textos que permiten socializar y entender mejor lo que es la justicia electoral abierta y cómo a través de un lenguaje claro, sencillo, fácilmente comprensible para cualquier persona interesada, se puede seguir haciendo justicia en este país más cercana a los ciudadanos. Quiero agradecer nuevamente la oportunidad de esta invitación para moderar esta presentación y le doy la palabra a Lucy Farías. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias, maestra Ibarra Cadena. Gracias, comisionada, por su presencia, por sus palabras. Y muchas gracias a quienes acompañaron
desde luego, en esta presentación como ponentes. Le solicito, por favor, a mi compañero Alberto Banderas que nos muestre los reconocimientos que tenemos preparados para la y los participantes, firmados, por supuesto, por nuestro presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdez, que les haremos llegar en breve en formato físico para las y los participantes. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les agradecen su presencia, que tengan todas y todos muy buenas tardes y hasta la próxima. Muchísimas gracias.